motor automotriz moderno que conocemos hoy es un mecanismo sumamente desarrollado, que depende de un sistema de encendido que suministra energía eléctrica adecuada. Un sistema capaz de producir por minuto miles de impulsos de alta tensión, medidos con exactitud. Con el propósito de alcanzar eficiencia y economía, presentamos esta demostración gráfica de un sistema de encendido y del importante papel que las bujías juegan en el funcionamiento adecuado de un motor automotriz. Una mezcla de combustible y aire condensada en un cilindro se enciende por medio de una corriente de alta tensión que salva la distancia explosiva entre los electrodos de una bujía. La corriente del encendido puede emanar o bien de un magneto o de un acumulador. El magneto, que generalmente consiste de una parte integral, genera y distribuye mecánicamente la corriente de alta tensión. Cuando la corriente se obtiene de un acumulador, su voltaje es bajo y no puede salvar la pequeña distancia explosiva del circuito. A fin de salvar la distancia explosiva de una bujía, el voltaje tiene que ser mayor de 1000 veces más potente que el del acumulador. Para conseguirlo se usa una bobina de encendido. Esta bobina consiste primero de un núcleo de hierro al que se ha devanado un alambre que va conectado al acumulador. Este se llama el circuito primario. Sobre este circuito se devana otro alambre denominado secundario, y el que no está conectado al primario ni al núcleo. Cuando el circuito primario se abre de súbito, se produce por un instante en el circuito secundario un voltaje poderoso. Este voltaje es lo bastante potente para salvar la abertura entre contactos del circuito secundario. Este circuito está conectado a la bujía. La chispa debe producirse cuando el émbolo se encuentre en su curso ascendente cerca del tope. Ahora, los 4 tiempos son aspiración, compresión, explosión o fuerza, escape. Aspiración, compresión, explosión o fuerza y escape. En vez de un interruptor, se usa un disyuntor mecánico, que consiste en una leva ondulada de ruptura y de un ruptor de palanca. Cada vez que los puntos de contacto o platino se interrumpen, se produce una chispa en los polos de explosión de la bujía. En un motor de cilindros múltiples se usa una leva ondulada múltiple. Un rotor o palanca central de contacto que se haya conectado a la leva múltiple distribuye el alto voltaje a los terminales de la tapa del distribuidor. Estos terminales van conectados a su vez por medio de cables de ignición a sus respectivas bujías. Las corrientes autoinducidas en el devanado primario causan el salto a través de los ruptores de contactos a medida que se abren, resultando así un fluido de corriente irregular y una chispa débil en la bujía. Para evitar este salto en los ruptores de contacto se usa un condensador.
El condensador consiste de una serie de láminas de metal comprimidas, cuidadosamente aisladas, según se observa aquí en forma simplificada. Las capas alternantes de las láminas de metal se juntan y a la vez se conectan a través del ruptor de puntos. Cuando los ruptores de puntos se abren, la corriente autoinducida del devanado primario se almacena en el condensador, eliminando así el salto en los puntos de contacto o platinos. Cada vez que los puntos se cierran, la corriente almacenada se descarga para entrar en el circuito primario. Esta función del condensador causa una interrupción limpia y aguda en los puntos de contacto, prolongando así su vida y produciendo una chispa fuerte en la bujía. El condensador está generalmente conectado al distribuidor. Su envoltorio completa el circuito de masa y el inductor acaba en el ruptor de puntos aislado. De ese modo, el sistema de encendido cumple su cometido transformando en la bobina de ignición el bajo voltaje del acumulador en un voltaje 1000 veces mayor. Esta alta tensión llega a las bujías por medio del distribuidor, las que a su vez producen la chispa para encender la mezcla de combustible y aire. Las bujías, un elemento muy importante en el sistema de encendido, se fabrican para adaptarse adecuadamente a ciertas capacidades de temperatura. Se clasifican de acuerdo con su propiedad atenuante de calor desde el polo del aislador hasta el sistema de enfriamiento. Bujías calientes se usan en motores fríos debido a su propiedad de retener el calor. Obsérvese la larga distancia que el calor tiene que recorrer desde el polo del aislador al sistema de enfriamiento. Bujías frías se usan en motores calientes debido a su propiedad de atenuar el calor rápidamente. En este caso, el calor debe recorrer una corta distancia entre el polo del aislador y el sistema de enfriamiento. Esta comparación demuestra la larga trayectoria de calor de una bujía caliente en relación a la corta trayectoria caliente de una bujía fría. El encendido perfecto debe ocurrir cuando el émbolo se halla en su curso ascendiente cerca del tope. El aislador y los electrodos están sometidos a un calor intenso de combustión. En una bujía muy caliente, el aislador o los electrodos pueden recalentarse y encender el combustible antes de que se produzca la chispa, causando así una explosión prematura. Así se pierde velocidad y fuerza. Flojedad en la operación del motor que reduce considerablemente su eficacia. Todo ello se manifiesta por un ruido de golpeo y de silbido tenuo. El fallo de un motor puede ser causado si se usan bujías demasiado frías que permiten la unión de carbón condensado en el cuello del aislador con el carbón acumulado en el polo. Con ello se produce un cortocircuito sobre la superficie del aislador que deja la bujía débil y causa fallos más o menos frecuentes, terminando en paro completo. Además de explosión prematura y fallo, una de las mayores causas de funcionamiento deficiente del motor es debido al escape en las bujías. Las bujías de diseño corriente sujetan el electrodo central por medio de una cimentación líquida recocida. El esfuerzo de una constante expansión y contracción desigual entre el electrodo central y el aislador y el efecto del calor desintegra eventualmente la cimentación y produce escapes por el electrodo central de gases calientes comprimidos hasta de varios centenares de centímetros cúbicos. Debido a esa expansión desigual entre el casco y el aislador se produce también escapes. Este escape combinado parecido a la acción de un soplete ocasiona recalentamiento en los electrodos y en el aislador, causando explosión prematura, aisladores agrietados, electrodos corroídos y quemados, y lo que es peor,
recalentamiento de la misma bujía, sacándola de su debida capacidad calórica. Con esta bujía, el molesto escape se elimina gracias a un nuevo proceso patentado de sellado llamado sealment. El sealment, un polvo seco que se comprime alrededor del electrodo central y entre el aislador y el casco. Este sellado científico definidamente conserva la bujía dentro de la capacidad calórica especificada y designada, eliminando así explosión prematura, funcionamiento dificultoso, pérdida de compresión y destrucción prematura del electrodo. Este proceso patentado de sellar bujías contribuye en sumo grado a obtener un encendido equilibrado y un funcionamiento económico. El uso continuo acumula carbón en el aislador y los electrodos se pican, debilitando la bujía. Cuando no se obtiene una chispa intensa y llena, se pierde fuerza, porque la mezcla de combustible no ha sido consumida en su totalidad, y una parte del combustible se pierde por el tubo de escape o por las paredes del cilindro, yendo a depositarse en el cárter del motor, diluyendo así el aceite. Hay un número considerable de causas, no obstante, que contribuyen a crear el fallo. Por ejemplo, émbolos de juego libre, anillos defectuosos, válvulas y taquetes, acumulador débil, bobina defectuosa, condensador defectuoso, puntos o platinos del distribuidor gastados, desajuste de la distancia explosiva de la bujía, alambres defectuosos, aceite sucio, combustible inferior, estrangulación y ajuste incorrecto del carburador. Úsense bujías calientes en un motor frío para evitar el fallo y bujías frías en un motor caliente para evitar explosión prematura. Inspección y atención periódica de las bujías es una economía sabia que ofrece seguridad y mayor satisfacción en el uso del coche. Hay que sacar las bujías con cuidado. Debe usarse la llave del tamaño adecuado. Las llaves de tamaños inadecuados resbalan y pueden causar la rotura del aislador. La llave debiera usarse para aflojar la bujía solamente. El polvo alrededor de la base de la bujía se saca con una manguera de ciclón. En la mayoría de los casos, eso es suficiente para sacar la bujía del motor a mano. Las bujías que han sido usadas por mucho tiempo tienen un aspecto muy distinto de las nuevas. Ello es suficiente a menudo para descubrir defectos en el funcionamiento del motor. Una aglomeración negra, mojada y brillante es un indicio de fallo por aceite, lo que demuestra anillos defectuosos, encendido defectuoso y otros contratiempos. Una aglomeración negra seca vellosa es un indicio de fallo por combustible, lo que demuestra estrangulación excesiva o carburación defectuosa. Cuando los electrodos están muy gastados, es generalmente un indicio de que la bujía ha sido usada por muchas millas y debiera cambiarse por una nueva. La mayoría de las circunstancias antes mencionadas requieren atención en el motor, pero si existiera alguna duda acerca del estado de las bujías de por sí, debiera limpiarse y ajustarse. Los casquillos viejos debieran sacarse y rasparse antes de limpiar las bujías. Cualquier bujía que tenga aceite acumulado en los polos de explosión en la parte exterior debiera ser desgrasada usando un cepillo y un disolvente apropiado. Después se puede secar rápidamente con un trapo o con una manguera ciclón. El equipo moderno para el cuidado y atención de bujías disponible hoy puede desprender eficaz y rápidamente las capas de carbón aglomeradas por medio de una composición de abrasivo seco expelido por la manguera ciclón. Primero se coloca un adaptador de caucho de medida adecuada. Se pone la bujía en el adaptador y se aplica el abrasivo con el soplo apretando esta palanca, a la vez que se da a la parte superior de la bujía un movimiento circular por espacio de 3 segundos a lo sumo. El surtidor de la manguera ciclón se aplica para sacudir abrasivo suelto. La próxima operación importante es limpiar el paso de rosca con un cepillo de alambre. Esta operación saca el carbón que retarda la conducción del calor que tiende a causar recalentamiento de la bujía.
Los polos en la distancia explosiva deben limarse con una lima pequeña para obtener una superficie limpia. Si los electrodos se hallan picados o muy quemados, debiera reemplazarse la bujía. La distancia explosiva entre electrodos debe ajustarse de acuerdo con la aplicación de una determinada bujía, usando para ello un calibrador. Únicamente debe doblarse el electrodo de masa, porque si se dobla el electrodo central, se puede dañar el aislador. Para probar una bujía, se compara su eficacia de chispa con la de una bujía nueva igual o de tipo parecido. Los polos de la distancia explosiva de la nueva bujía deben examinarse y reajustarse hasta coincidir con la distancia explosiva de la bujía usada. Se aplica una corriente eléctrica a la nueva bujía y se somete a una presión de aire hasta que la chispa solo aparece a intervalos o desaparece en absoluto. La presión de aire se reduce entonces lentamente hasta que la chispa vuelve a producirse con normalidad. La aguja del comprobador de chispa indica hacia la flecha de la zona marcada Good, bueno. A la bujía usada se le aplica una corriente eléctrica y la presión de aire se ajusta con cuidado hasta que la bujía da la chispa continuamente. La esfera del comprobador indica la eficacia de la chispa de la bujía usada en relación a la nueva bujía. Las bujías deben examinarse por si hay escapes. Escapes excesivos producen recalentamiento. Se echan unas pocas gotas de aceite en el terminal y en el cuello. La presión de aire debe ajustarse a Good, buena. Las bujías que tengan escape se notarán con facilidad por las burbujas excesivas del aceite en cualquiera de los dos puntos. Debieran entonces descartarse. Antes de sacar las bujías del comprobador, ciérrese la válvula y quítese la presión de aire contra las bujías. No debe instalarse una nueva bujía sin antes examinar la distancia explosiva y, si es necesario, ajustar los polos de acuerdo con las indicaciones del fabricante. Después de limpiar y reajustar las bujías, póngase siempre un casquillo nuevo. El casquillo tiene que introducirse en la bujía a mano, hasta que tope por igual en la base o asiento de la bujía. El ajustado debe hacerse cuidadosamente y de acuerdo con las indicaciones del fabricante para no dañar el aislador. Si no se dispone de una llave indicadora de torsión, la bujía debe apretarse casi 3/4 partes de la vuelta. Bujías ineficaces desperdician gasolina. En vistas a la economía y para ayudar en el mantenimiento de los preciosos depósitos de petróleo en América, lo primero que debe hacerse es escoger bujías eficaces. Después, examinarlas y limpiarlas cuidadosamente en intervalos periódicos. Y por fin, reemplazarlas cuando sea necesario. Úsense siempre bujías eficaces.